de la Universidad Centroamericana que se encuentra aquí presente. Queridos estudiantes de pregrado, también de los distintos programas de posgrado que tenemos en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en particular a los estudiantes del programa de doctorado Cuestiones Actuales del Derecho en su primera y segunda edición que nos acompañan, también a los profesores que se encuentran aquí presentes de la Universidad Centroamericana. Quiero saludar también de manera particular a nuestro vicerrector general, el doctor Jorge Huete, que nos acompaña, y a la doctora Wendy Balaguer, nuestra vicerrectora académica. También saludo a la máster Sandra Almendares, directora de posgrado de formación continua, que se encuentra también presente. Familiares y amigos del disertante de esta tarde que nos acompañan. Y por último, quiero transmitirles a todos y a todas un afectuoso saludo de nuestro padre rector, el padre José Alberto Iñaki Guevara, quien me ha pedido de forma particular que me excuse por no poder acompañarnos en esta oportunidad. Una circunstancia de extrema fuerza mayor se lo ha impedido, pero sabemos que siempre nos ha estado acompañando en estos actos de manera muy comprometida con nuestra facultad. Le ha pedido al vicerrector general Jorge Huete que le represente como muy bien está, además del interés profesional y académico que nuestro vicerrector tiene en el tema que hoy se debate. Pues muy bien, estamos aquí constituidos en este auditorio Javier Gurruchaga con el propósito de celebrar y de llevar a cabo una gran celebración académica. Y esa celebración académica es el acto de disertación y defensa de una tesis doctoral inscrita en la primera edición del programa de doctorado Cuestiones Actuales del Derecho. Hemos sido convocados en este día y en esta hora de manera previa conforme establece el procedimiento. La tesis sobre la que se estará disertando en esta tarde se titula El derecho a la adaptación frente al paradigma climático, el caso nicaragüense. Esta tesis ha sido elaborada por el aspirante a doctor, el máster Mario José Torres Lezama, en el marco de la primera edición del programa de doctorado Cuestiones Actuales del Derecho que se inscribe en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y se ha trabajado bajo la dirección del doctor Rafael Bonorino Ramírez, a quien también le damos la bienvenida a este acto. Lo tenemos conectado en internet, lo tenemos porque está fuera del país, para que sepan que lo tenemos conectado, los que están ahí sentados no lo ven, pero el tribunal lo está visualizando aquí delante. Pues muy bien, el tribunal, y aquí también saludamos afectuosamente, encargado de buscar esta tesis doctoral, ha sido designado por un comité académico y está integrado de la siguiente manera. Como presidenta, la doctora Catherine Bamer. Como primer miembro, el doctor Rafael Vignola. Y como secretario, el doctor Francisco Javier Sanz Garrúa, como secretario. Debo decir que la doctora Catherine Bamer es doctora justamente en las áreas de bioquímica y microbiología de recursos de agua por la Universidad de Hamburgo en Austria. Actualmente es la decana de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la UCA. También actuó como directora del Centro para la Investigación de Recursos Acuáticos de Nicaragua, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. La doctora Bamer es fundadora y coordinadora de la Maestría Regional Centroamericana en Ciencias del Agua, la cual ha sido acreditada como un programa de posgrado a nivel de Centroamérica y también ha contribuido a la formación de 37 estudiantes de Nicaragua y Centroamérica en 4 cohortes a partir del año 2001. La doctora Bamer ha representado a Nicaragua en la red interamericana de las Academias de Ciencia, Programa de Agua, desde sus inicios en el año 2004. Fue coordinadora del capítulo de recursos hídricos de Nicaragua en la última publicación de IANAS en 2012. El tema que se trabajó en esa oportunidad fue el diagnóstico de aguas en las Américas. Es también coeditora y coordinadora del nuevo libro de IANAS titulado Aguas Urbanas en las Américas. Recientemente ha elaborado publicaciones en los tópicos como los recursos hídricos de Nicaragua y el cambio climático, una edición de la CEPAL, Agua para las Américas, retos y oportunidades, suministro y saneamiento, con
Esto fue un trabajo que se realizó para el Foro Internacional de Rosenberg para Políticas de Aguas. También ha contribuido con el libro en la preparación de IANAS y con el programa de energía y guía hacia el futuro de energía sostenible para las nuestras. Por su parte, quien funge como primer miembro de este tribunal es el doctor Rafael Vignola. El doctor Rafael Vignola es ingeniero agrónomo por la Universidad de Agricultura de Florencia desde el año 1996. Cuenta con una especialización en ecología tropical. El título de la tesis fue Impacto de las actividades extractivas sobre la biomasa y la biodiversidad de la vegetación en un bosque monzónico de Tamil Nadu en India. Tiene una maestría en ciencias en socioeconomía ambiental por la Escuela de Posgrado del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en el Caribe, en Costa Rica. Tiene el título de la investigación de esta maestría fue Análisis multidisciplinario de la provisión de agua potable en aguas periurbanas de El Salvador. Es doctor en ciencias por el Instituto de Decisiones Medioambientales que pertenece al Departamento de Sistemas Humanos y Medio Ambiente, pertenece al Instituto Federal Suizo de Tecnología establecido en Zurich, Suiza. Este es un título que consta del año 2010. Es co-investigador y asociado de la investigación postdoctoral en el Colegio de Estudios Interdisciplinarios y en el Instituto de Recursos de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Columbia Británica, Canadá. El proyecto, otorgado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales de Canadá, se centra en la dimensión humana del cambio global que caracteriza la degradación de los suelos de Costa Rica y la relación entre la gestión de los servicios ecosistémicos y la pobreza en América Latina. En el ámbito de la docencia, el doctor Vignola es coasesor de 4 maestrías del ICATI, siempre en el ámbito del agua, el cambio climático, la ordenación del territorio y el análisis institucional. Ha sido también conferencista en diversos espacios y foros relativo a la interconexión de la degradación de la tierra con el medio ambiente global. También actúa como revisor en revistas, concretamente en la revista de Economía Ecológica. Quien funge como secretario de este tribunal es el doctor Francisco Javier Sanz Larrúa. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, el título de doctor data del año 1988. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña en España. Es titular del módulo Jean Monnet de Derecho Ambiental de la Unión Europea. Es autor de 2 manuales, 4 monografías científicas y más de un centenar de colaboraciones en publicaciones colectivas y en artículos en revistas especializadas en diversas materias relativas al derecho administrativo, aunque predominando su dedicación siempre al derecho ambiental. Ha dirigido 3 libros colectivos en colaboración con autores en temas de derecho ambiental. Ha sido investigador principal en 4 proyectos de investigación y ha participado como investigador asociado en 8 proyectos de investigación autonómicos, nacionales y comunitarios. Ha sido merecedor de un conjunto de méritos, dentro de los cuales destaco el Premio Manuel Colmeiro de 1994 y el Premio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia al mejor trabajo de investigación en el año 2000, por el trabajo que llevó por título Bases doctrinales y jurídicas para un modelo de gestión integrada y sostenible del litoral de Galicia, Junta de Galicia, Santiago de Compostela. Es director del Observatorio del Litoral de la Universidad de Coruña. Es miembro del Observatorio Español de Políticas Públicas Ambientales. Es miembro del Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de La Coruña. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho Ambiental Español y del Consejo Académico del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Coruña. Dejo en el uso de la palabra a la presidenta de este tribunal para las orientaciones del acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ahora sí. Quería informarles de algunas de las reglas y procedimientos y el tiempo dedicado. Primero, un saludo a nuestro candidato a doctorado, el maestro Mario Torres. El maestro Torres tiene 30 hasta 40 minutos para la presentación de sus tesis. Luego pasamos a atención al tutor para 5 minutos
que va a hacer una intervención breve sobre el proceso de investigación involucrado. Luego pasamos a la intervención de los 3 jurados, primero el primer miembro, el secretario y luego presidente. Las intervenciones son más que todo algunos aportes sobre la tesis, si existen limitaciones y las preguntas al candidato al doctorado. Luego nosotros como jurado nos retiramos para ir a hacer la evaluación y luego al regreso vamos a informarles a ustedes de los resultados de nuestra evaluación. Entonces le invito al candidato al doctorado, el maestro Mario Flores Pesano. Gracias, distinguidos miembros del tribunal, doctor Abame, doctor Viñola, doctor Sainz, por la oportunidad que me brindan a participar de todas sus opiniones el día de hoy y sus comentarios que serán bien recibidos. Distinguidos miembros de la comunidad educativa, especialmente el vicerrector y la vicerrectora general de la Universidad Centroamericana, a los miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas que nos acompañan, a mis familiares, al querido tutor que me ha acompañado en esta aventura durante aproximadamente 2 años y medio, distinguidos doctores, profesores de las facultades diversas de la magna institución Universidad Centroamericana, comunidad estudiantil, colegas todos, en fin, agradezco la oportunidad que me brindan el día de hoy por acompañarme en este reto en el cual pretendo graduarme como doctor en ciencias. Quizás a lo largo de la historia de la humanidad nunca antes había podido contemplarse la manera palpable de la perspectiva hipotética del abordamiento de la existencia de diversas especies y especialmente el humano a partir del paradigma climático. De ahí el problema objeto de la tesis de investigación doctoral, el derecho a la adaptación frente al paradigma climático del caso nicaragüense, en el cual se sustenta a partir de la problemática del incremento de los gases de efecto invernadero, en donde a nivel exorbitante por las actividades antropogénicas, principalmente del uso y quema de los combustibles fósiles, así como el cambio del uso del suelo junto con la deforestación, están agudizando la propia existencia y la búsqueda del desarrollo humano sustentable. De ahí que para nosotros un paradigma este paradigma es sumamente complejo porque va más allá de las causas naturales o antropogénicas que se pueden presentar, así como de las implicaciones que este conlleva en diversos ámbitos como la salud, la educación, la economía, la producción, el estado del bienestar, entre otros. También porque la ciencia climática es multidisciplinaria, es multidimensional, al tomar de otras ciencias para poder sustentar la argumentación que el IPCC manifiesta con toda la certidumbre posible de que las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado en este siglo y la intervención humana es la causa principal y fuente de dicho incremento de las emisiones. No es pernicioso decir que durante más de 2 décadas en el actual régimen jurídico internacional se ha querido establecer y estructurar un régimen para tratar de reducir y hacer cumplir lo que en el protocolo de Kioto se establece como las cuotas de reducción a los países del anexo 1. Sin embargo, la situación no ha resultado positiva porque se mantiene aún el incremento desenfrenado de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por los países del anexo 1 como por los países del no anexo 1. En este sentido, debo mencionar que Nicaragua, aunque participa con una cantidad muy mínima del 0.03% de las emisiones globales, es también un emisor neto a partir de la segunda comunicación nacional, en donde nuestro país emite a la atmósfera 47.500 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente a partir del inventario nacional de gases de efecto invernadero con el año hace 2000. El panel intergubernamental de cambio climático
manifiesta que las próximas décadas serán más cálidas en caso de que no exista una posición para reducir al menos hacia el 2% de grado de incremento de la temperatura. Asimismo, las precipitaciones van a variar principalmente en los trópicos, donde lamentablemente nuestro país se ubica. La evidencia científica que presenta la CEPAL a nivel regional centroamericano nos ubica como una región donde el istmo centroamericano se va a ver afectado. La huella de carbono de Centroamérica es apenas de 0,8% de las emisiones totales brutas a nivel global. Sin embargo, es tan ínfima la cantidad que emite Centroamérica y es tan alto el impacto que ya estamos sufriendo a partir del impacto del cambio climático. Es decir, la huella de carbono centroamericana es tan pequeña y es tan pequeña e ínfima la huella de carbono nicaragüense, sin embargo, estamos expuestos a los impactos y la vulnerabilidad frente al cambio climático se acrecienta como producto de las actividades de cambio de uso del suelo principalmente, así como por el uso de los combustibles fósiles. El autor pretende ante todo demostrar cómo las implicaciones y las consecuencias del paradigma climático impactan directamente en la consecución del desarrollo humano sostenible, obligando a la búsqueda de alternativas de adaptación y de resiliencia climática, especialmente en Nicaragua. Como el paradigma es multidimensional, al final de nuestra propuesta hemos tratado de estructurar una propuesta que puede ser retomada en el marco legal a estructurar para enfrentar el paradigma climático a partir de la adaptación por un lado y la mitigación al cambio climático por el otro. En este sentido, la interpretación del estado del arte y de la ciencia en este ámbito, la fundamentación científica de los análisis, junto a la práctica de los hechos que se presentan, el autor ha querido mantener el rigor académico con mucha singularidad y la oportuna forma para que todos los lectores puedan comprender esta dinámica. La tesis se basa y utiliza metodología analítica, documental, explicativa y aplicada, desarrollando un enfoque deductivo, propositivo y reflexivo. Las principales fuentes bibliográficas utilizadas son de fuentes internacionales, principalmente de las Naciones Unidas, de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, del CATIE, del Centro Agronómico Tropical de Investigaciones Económicas, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina, y aunque existe muy poca información generada por fuentes nacionales, no fue una limitación para poder realizar el análisis pertinente que se presenta por parte del autor en dicha investigación. El autor demuestra que la vulnerabilidad a las diversas escalas es una imperante necesidad de facilitar la capacidad adaptativa frente a los impactos probables, porque Nicaragua, además de ser un país multiamenaza, es prevalente el riesgo que se acrecienta con los diversos riesgos que tiene el país, tanto desde el punto de vista natural como lo antropogénico. En este sentido, la tesis explica que los derechos humanos de la tercera generación, conocidos como derechos de solidaridad, están referidos también a los derechos a un medio ambiente sano, en donde se incluye también el sistema climático. Resulta no pernicioso mencionar que sin un sistema climático en el cual el ciudadano pueda desenvolverse, resultaría difícil e inimaginable poder tener un pleno goce de los derechos humanos para todos los seres vivos que habitamos en el planeta. De ahí que el bien jurídico ambiental a proteger sería el sistema climático como un concepto ambiental indeterminado, multifacético y diverso, pues por su propia naturaleza el clima no se determina con la soberanía o una delimitación imaginaria que le otorgue derechos soberanos absolutos a determinada nación, sino que es por sus fines de carácter global y por sus funciones para todos los individuos que conviven en el planeta. De ahí que el paradigma climático sea resultado de un patrón desarrollista de degradación constante de los recursos naturales a escala planetaria,
con el cual hemos podido demostrar que existe geopolítica del conocimiento de parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Básicamente, entre varias características derivadas, los países en desarrollo no generamos investigación aplicada en muchos casos. No tenemos centros de investigación exclusivamente para estos temas y tenemos limitaciones o escasos o nulos recursos financieros para poder disponer sobre esta investigación. Ello limita, obviamente, el empoderamiento en la comprensión sobre el paradigma y la oportunidad de buscar opciones de mitigación o de adaptación y de resiliencia climática. De ahí que el multilateralismo, a partir de la cumbre de Estocolmo en 1972 hasta 1992 con la firma de la convención y luego en 1997 con el protocolo de Kioto, son parte de los instrumentos que han tratado de estructurar las obligaciones de las cuotas de reducción. Sin embargo, a la fecha ni se ha logrado disminuir las emisiones globales ni tampoco se ha podido cumplir con las cuotas de reducción. No obstante, la búsqueda por encontrar mecanismos para sujetar las cuotas de reducción continúa. Diversas conferencias se han realizado, siendo la última la conferencia de París. Aunque no se ha logrado el último propósito del protocolo, sí podemos decir que se ha logrado mucho en función de estabilizar la confianza para fomentar la capacidad de adaptación y la resiliencia climática hacia los países no anexos 1. No es pernicioso mencionar que los países pobres como los nuestros serán los que desgraciadamente sufriremos con mayor embate el impacto del cambio climático, debido a que nuestra capacidad económica limita las opciones para superar las situaciones económicas que nos encontramos. De ahí que el derecho a la adaptación que el autor propone como un conjunto de garantías, prerrogativas, deberes, normativas, políticas, medidas y mecanismos en donde el Estado en su actuación debe de implementar a todos los niveles de gobernabilidad para facilitar dicha capacidad adaptativa, siendo obviamente una relación con la vulnerabilidad, porque a mayor riesgo y a mayor amenaza, mayor incremento de la vulnerabilidad. En nuestro país, la vulnerabilidad se presenta a partir de diversas causas, entre, por ejemplo, la colonización espontánea, la deforestación acentuada que tenemos, la demanda y la cultura de la leña, los fenómenos naturales, los eventos extremos, la concentración, la migración rural, la variabilidad climática que nos afecta, los eventos extremos hidrometeorológicos, las plagas, el cambio de uso del suelo principalmente. Ello nos obliga, obviamente, a generar un pequeño debate sobre la noción conceptual de lo que tiene que ser la vulnerabilidad y las opciones de adaptación que tenemos para este siglo. El tema de la gestión y el riesgo climático en nuestro país tiene una gestión aplicada a partir de una gestión institucional que se deriva de la Estrategia Nacional Ambiental de Cambio Climático y a partir del Plan Nacional de Derecho Humano, de Desarrollo Humano. Sin embargo, debo mencionar que además que son alternativas y son como la estrategia que delinea desde el punto de vista de política institucional, presentan algunas limitaciones y presentan algunas ventajas. Entre estas puedo decir, la ventaja que presenta es que se encuentra un cuerpo corporativo a partir de que las instituciones del Estado pueden insertar desde el punto de vista gubernamental diversas opciones. Sin embargo, desde el punto de vista de las limitaciones, puedo señalar que no existe un oportuno seguimiento y evaluación a dichos instrumentos de política pública, lo cual limita específicamente la evaluación del cumplimiento y la reformulación por nuevas opciones que se puedan definir. Asimismo, no se presenta presupuesto exclusivo desde el punto de vista de las instituciones de gobierno para su aplicabilidad. De tal manera que al no existir indicadores de cumplimiento, lo que encontramos es una pequeña desarticulación y falta de articulación legal institucional entre el aparato gubernamental con las alcaldías. Este tema reviste más allá de una competencia jurisdiccional desde el Estado y desde las propias alcaldías y de los consejos regionales.
Obviamente las políticas ambientales y climáticas nicaragüenses se circunscriben a partir del instrumento constitucional en los artículos 60 y 102 de la Constitución de la República, en donde se pretende restituir el principio fundamental de los derechos humanos, que todo individuo debe gozar de un medio ambiente saludable, como parte del derecho a la vida, en donde el Estado está obligado a proteger, a conservar y a hacer uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. De ello, de la Carta Magna se derivan diversas leyes. Aunque no existe una ley específica para el ámbito que nos ocupa, sí puedo denotar que existen algunos instrumentos jurídicos en la gestión ambiental, pero no climática. Ejemplo, la Ley 217, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas, la Ley 620, Ley de Aguas Nacionales, y la Ley número 462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal, entre las principales. De ahí que la gestión climática nacional no cuenta con un instrumento normativo en esta materia de manera inclusiva, pues la temática se ha visto como un tema transversal y no como un objeto para enfrentarse y preparar a la ciudadanía frente a las condiciones que faciliten la mitigación, así como las opciones de adaptación para los embates negativos que se nos están presentando y los futuros por venir, que resultan en muchas ocasiones impredecibles de poderlos determinar. La investigación demuestra que el régimen jurídico, existe un régimen jurídico mínimo que puede estructurar la búsqueda de la consecución de la reducción de las emisiones y tratar de que los países en vías de desarrollo o no anexo 1 puedan también participar del esfuerzo colectivo por tratar de estabilizar las emisiones de efecto invernadero y de sostener el incremento de la temperatura en este siglo hasta un 2%. Más allá de ese 2%, la comunidad internacional científica no ha podido todavía vaticinar ni predecir los posibles embates que se puedan generar en las diversas naciones en vías de desarrollo, especialmente los países insulares, que son los que de por sí van a sufrir el primer embate del incremento del nivel del mar y por supuesto la pérdida de áreas cultivables en su zona marino-costera. Quiero entonces con ello, estimados miembros del tribunal, dejar la oportunidad de que puedo recibir todos los comentarios, sus preguntas que tengan a bien formular para poder tomarme un tiempo y preparar la respuesta que este autor pretende exponerles el día de hoy. Muchas gracias. Ahora esperamos la introducción del tutor Pablo Raúl.
Según el protocolo, me han indicado que debo hacer una breve mención a los aspectos metodológicos del trabajo. La tesis doctoral que van a ser juzgada o el juzgado, ya no recuerdo el protocolo que va a encontrar en mi vídeo, tiene la dificultad de unir distintas disciplinas con diferentes naturalezas, cada una de ellas. Toda la problemática de los derechos humanos es de por sí una problemática diferente. Se encuentra abierta en una dimensión de los aspectos normativos, de la economía social, con cierto tipo de envidia, pero también, innegablemente, a una investigación relacionada con los valores, que es aquello que en última instancia da sustento a este tipo de pretensiones. El doctorado ha tenido que sortear esta dificultad y lo ha hecho, yo creo, con éxito. Su objetivo, no obstante, no estaba en este plano de ética normativa o de análisis jurídico de una cuestión. Está cerca en una problemática que también descansa sobre una disciplina o unos conocimientos científicos que, por supuesto, el estudiante o el profesional formado en Derecho no domina. Hemos suplido los aspectos científicos que giran en torno al cambio climático, pero nos hemos apuntalado en la investigación doctoral apelando a un especialista, el doctor Juan Aniel Cabanetas, investigador de la Organización de Oxford y actualmente repatriado y trabajando como investigador en la Universidad de Vigo, quien supervisó personalmente los aspectos técnicos del trabajo que escapaban tanto a la competencia del doctorado como a la mía. Pero tampoco soy un físico de la atmósfera como ese. Ese auxilio es importante desde el punto de vista metodológico porque permite explicar por qué el doctorando logró abordar cuestiones de manera breve que tienen una gran complejidad. Por último, el trabajo también tiene una dimensión práctica, política, y eso obedece a las peculiares habilidades que presenta el doctorado. El doctorado es una persona con una amplia experiencia en políticas energéticas y que trabaja permanentemente en contacto con las mismas. Esto le ha permitido unir estas tres grandes dimensiones que por lo general están separadas en este tipo de trabajos: la dimensión normativa y jurídica, la dimensión científica y el impacto político de medidas que, teniendo en cuenta las dos dimensiones anteriores, deben poder no solamente ser defendidas desde el punto de vista teórico, sino que también tienen que tener viabilidad desde el punto de vista práctico. En pocas palabras, está ante un trabajo de investigación que, dadas sus características, no puede ser exhaustivo en ninguno de estos campos, pero sin embargo los ha tratado a todos, con lo que es suficiente como para ofrecer un aporte original e interesante que además tiene una importancia práctica pero muy importante en países como Nicaragua. Muchas gracias, los saludo a todos y lamento no poder estar aquí en estos momentos. Felicitaciones a Mario por su gran trabajo. Bueno, muchas gracias, señor portavoz. Vamos a proceder a los aportes y intervenciones del primer miembro del jurado, el doctor Rafael. Buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Bueno, es obligado en primer lugar, viniendo desde tan lejos, pues manifestar mi agradecimiento a la UCA, al profesor que me ha invitado más directamente como motorista aquí en Somativa, que además me ha dado la oportunidad de conocer este maravilloso país, al menos en alguno de sus espacios naturales, que como ambientalista para mí ha sido un fantástico descubrimiento. Estar también en esta universidad, que para mí es estar como en mi casa, porque yo estudié parte de mi carrera en la Universidad de Deusto, perteneciente a la Compañía de Jesús,
y también por tener en este momento en su ideario, en su inspiración, ese lema que está inspirado, yo creo, en la encíclica del Papa Francisco. Por lo tanto, sí que para mí es un elemento de inspiración constante, ese cuidado de la Tierra, esa custodia del planeta en el que se enmarcaría el tema que hoy nos ocupa, relativo a no tanto el derecho ambiental inicialmente. Yo pensaba que el doctorando Mario José Torres de Zama nos ofrecía una tesis evidentemente jurídica, pero de la lectura se deriva que es mucho más que eso. Es una visión, digamos, de política pública, de relaciones internacionales, también con una propuesta jurídica concreta que se trata de aquí analizar. También felicito tanto al doctorando como al tutor, el profesor Bonorino, que no tengo el gusto de conocer, aunque pertenecemos ambos al mismo sistema universitario de la región de Galicia, en España, y que yo creo que esto me va a permitir lo antes posible poder reconocer, porque estamos meramente a 120 kilómetros de distancia, al menos en nuestra circunstancia no. Quiero ser también breve en mi intervención. Hay muchísimos temas que me sugiere la tesis, porque además es un tema ahora de enorme actualidad en Europa y en España. En este momento se está promoviendo por parte del Estado la nueva ley del cambio climático. Bueno, la nueva, es que no había ley del cambio climático, y por tanto esta cuestión, ya desde lógicamente el convenio marco de Naciones Unidas de cambio climático y sobre todo a partir del Acuerdo de París, es una prioridad total el tener mecanismos, instrumentos, entre ellos jurídicos, para abordar este reto, quizás el reto más importante de nuestro siglo. En cuanto a el estudio o el comentario, el juicio que aquí quiero realizar, el protocolo de esta universidad habla de un apartado laudatio, alabanza del trabajo. Ya digo de antemano que mi juicio fue positivo en el informe que presenté con antelación, con lo cual que el doctorando esté tranquilo, porque mi apreciación y mi enhorabuena es clara. Tiene una parte de denigratio, que no me gusta la expresión, no voy a hacer una denigratio, pero sí voy a incorporar, y no sé si se va a incorporar el protocolo, la mejoriatio, la mejora en algunos aspectos que de la lectura se derivan. Bien, soy consciente también, insisto, que el doctorando no es jurista, aunque mi intervención breve va a ser sobre todo enfocada fundamentalmente en los temas de tipo jurídico. En cuanto al enjuiciamiento de este trabajo, estamos en un tribunal compuesto, además, tengo también que decirlo, el placer de un tribunal con tan excelentes miembros, y desde una perspectiva interdisciplinar que es obligada al abordar el cambio climático. Es para mí un honor estar con el profesor Rafael Piñolo y la profesora de esta casa, la profesora Bame. Pues digo que el juicio de esta tesis normalmente requiere como dos perspectivas: la perspectiva de carácter formal. En este sentido, en los aspectos formales, tengo que decir que la lectura de la tesis me ha encantado. Usted, incluso para los hispanos, es habitual en las tesis de América, en los americanismos, usted maneja un idioma totalmente inteligible, salvo alguna pequeña expresión que es totalmente legítima, porque estas tierras tienen su idiosincrasia y es lógico, el idioma es flexible. Se oye, quizás se oye mucho poco. Voy a gritar más, pero no. Digo que en cuanto a los aspectos formales, creo que es impecable esta tesis. Tiene una estructura clara, que va desde una perspectiva amplia, tocando los temas fundamentalmente científico-técnicos que abordarán seguramente mis colegas de la mesa. Tiene una aproximación que al final, y me ha gustado, termina en esa conclusión de una propuesta de ley de cambio climático que me ha interesado especialmente. La bibliografía es bastante amplia, tanto en los informes internacionales como también en la propia perspectiva jurídica. Están citados los más importantes manuales de derecho ambiental al uso en Latinoamérica, y yo creo que esto es un acierto el haber contado con esos presupuestos. Yendo a los temas de fondo, lo que voy a hacer es, capítulo por capítulo,
de forma breve, exponer un poquito algunas cuestiones que me han suscitado su lectura y en algún caso proponer o formular alguna cuestión que si el doctorado lo tiene a bien contestar, pues será estupendo, y si no, pues ya quizá más adelante tendremos oportunidad de comentarlo más de lleno. Primero, el capítulo primero relativo a los derechos humanos. Estamos ante un derecho de solidaridad que debe de orientar todas las políticas del cambio climático. Muy bien se ha expuesto que este país, gran país de Nicaragua, es muy vulnerable y va a sufrir las consecuencias del cambio climático producido por países desarrollados que han generado históricamente esos gases de efecto invernadero que van a perjudicar especialmente a un país como Nicaragua y especialmente al istmo centroamericano. En el aspecto de los derechos humanos, yo creo que este país, que tenía una constitución que reformada en el 2014 enriquece la perspectiva de los derechos humanos respecto al cambio climático, y aquí se plantea una cuestión que el gobierno de Nicaragua planteó en las negociaciones internacionales, es por qué no promover una justicia climática internacional, el famoso tribunal climático que debería llevar un poco los términos de justicia a esa relación de solidaridad internacional que es debida por parte de los países desarrollados respecto a los países en desarrollo. Y es muy oportuna esa perspectiva de derechos humanos, porque al final también en Nicaragua esa legislación que usted propone se deberá de convertir en derechos subjetivos de los ciudadanos nicaragüenses para exigir también al Estado la aplicación de mecanismos, estrategias, planes y normas que estén defendiendo su propia condición como seres humanos, su derecho a la vida, ese derecho que usted propone muy oportuno a un sistema climático estable. Digo esto porque quizá, y es una pequeña crítica, pero comprendo que usted no es jurista, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos está emitiendo jurisprudencia, y también algunos de los países vecinos, jurisprudencia en relación con el tema ambiental, que es un síntoma muy necesario para que realmente, si hablamos de derechos humanos, esos derechos se apliquen y la justicia también en nuestros países promueva decisiones judiciales en favor de esa misión pro-natura. En relación con el capítulo segundo, que es más científico-técnico, se analizan todos los aspectos, los gases de efecto invernadero, se analizan las consecuencias, la vulnerabilidad. Quizá aquí comentar con el doctorando me chocó un poquito la expresión paradigma climático, porque paradigma más o menos siempre hemos entendido que es un ejemplo, un modelo. Realmente el cambio climático sí que hay un consenso científico de que hay un cambio, de que hay por supuesto un calentamiento global, pero por cierto, el presidente Trump, con el fenómeno que está ocurriendo en estos momentos, con el enorme huracán de Texas, llega al convencimiento de que el cambio climático existe. Pero en fin, el paradigma yo creo que hay que también tener en cuenta de cara a esa lucha contra el cambio climático, es el paradigma que es un verdadero paradigma, yo creo, del desarrollo sostenible, que usted cita a lo largo de la tesis. Aquí me atrevo a hacer un complemento, una medioratio en eso de mejorar el contenido de la tesis. Usted cita muchas referencias al cuarto informe del panel intergubernamental del cambio climático. Creo que usted conoce, pero quizá por la elaboración de la tesis, que hay un quinto informe publicado en 2014 y quizá de cara a la publicación de esta tesis, al cual le animo, quizá las conclusiones y los aspectos técnicos también en el apartado de adaptación pueden enriquecer mucho las conclusiones de esta tesis. Ese quinto informe publicado en el 2014, que usted seguramente conoce muy bien. En lo relativo al capítulo tercero, la respuesta internacional, usted hace una evolución magnífica también de la mano de un buen amigo, el profesor Fuster Ruiz, que yo creo que conoce estas tierras muy bien, gran experto español en Derecho Internacional del Medio Ambiente. Usted analiza la política internacional del cambio climático, lo hace con mucha profundidad, analizando todos los aspectos y todas las cumbres que ha habido hasta la última cumbre de París.
Y aquí sí que quería decir algo. Conozco la posición del gobierno nicaragüense de no firmar el Acuerdo de París. He leído también que hay algunas ONG en este país que están demandando, sobre todo a partir de la decisión del presidente Trump de salir del Acuerdo de París, pues ONGs en Nicaragua pidiendo la reconsideración del gobierno. Aquí hay una cuestión que le quería plantear al doctorando: ¿hasta qué punto, en el momento actual, sabiendo que Estados Unidos quiere retirarse del acuerdo, lo cual no es automático, como usted sabe, hasta qué punto sería conveniente reconsiderar esa postura? Porque indudablemente el Acuerdo de París trae consigo a los miembros del acuerdo esas medidas de ayuda, de apoyo técnico, de fondos que llegarán o no, pero que están previstos si el acuerdo va adelante, y en teoría, salvo Estados Unidos, está firmado por todos los países del mundo. Digo que yo creo que sería, es una pregunta que le hago al doctorando, ¿hasta qué punto sería conveniente reconsiderar la posición del gobierno en relación con la adhesión o la firma del Acuerdo de París? En fin, ya sé que es una cuestión política, pero se lo planteo como conocedor muy bien de la situación y siendo nicaragüense y tratando una tesis de Nicaragua, en qué medida puede beneficiar más que perjudicar estar bajo el Acuerdo de París, con todas sus limitaciones y todo. En cuanto al capítulo cuarto nos habla de la situación centroamericana. Muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero, pero también el problema en Nicaragua, sobre todo por el tratamiento del sistema forestal, que seguramente nos podrá hablar el profesor Viñolo, de cómo se están produciendo emisiones netas. Y por eso yo creo que la tesis no es solo referida a la adaptación, sino también hay que hacer una gran política en relación con las emisiones, sobre todo abordando la política forestal, aparte de otras políticas que inciden sobre esta temática. Y aquí sí que he hecho falta, porque lo he conocido gracias a su tesis, que hay en el Istmo, en esas maravillosas relaciones que yo creo que se dan en relación con los acuerdos interamericanos. Me refiero especialmente al SICA, Sistema de Integración Centroamericana, y ese organismo que ha dado lugar a esa estrategia regional ambiental y a esa estrategia sobre el cambio climático. Yo creo que ese es un instrumento utilísimo, porque tanto en Centroamérica como en el resto del mundo nada se puede avanzar si no es con alianzas, acuerdos entre países vecinos, acuerdos en una zona geográfica donde hay problemas de vulnerabilidad que son comunes. Y aquí yo creo que enriquecería también su trabajo la aportación que ya desde CEPAL, usted cita mucho los estudios de CEPAL, pero especialmente los trabajos que se están haciendo en el marco de del SICA, en el que Nicaragua colabora así. Relativo a ya la situación en Nicaragua, por ir concluyendo, es el objeto central de esta tesis. Usted es nicaragüense y con enorme acierto y oportunidad trata de cómo gestionar el cambio climático en esta tierra y en los mares que concienden a esta tierra, porque el cambio climático va a afectar también a las zonas costeras del Caribe y del Pacífico. ¿Cómo abordar esa gestión? Estamos ante un reto mundial, estamos sufriendo todos los países también, ahora España y Europa, quizá por efectos del fenómeno del Niño, que aquí también es sensible. Estamos sufriendo una posible sequía. Hay ya pueblos del sur de España que no tienen agua, no tienen abastecimiento normal del agua, pero incluso me contaban mis colegas italianos, Roma tiene problemas de abastecimiento. Es Europa la que está sufriendo los efectos de esa sequía, que indudablemente no soy yo quien para decir que es con motivo del cambio climático, pero hay enormes indicios de que esa relación es clara. Bueno, hablando de Nicaragua, usted propone una ley que me parece oportuna. De hecho, en todo el mundo, en este momento, todos los países están abordando la educación. Sin duda es una necesidad, pero yo le planteo aquí, una ley es oportuna, pero quizá es también oportuno el hablar de esas estrategias. Existe en Nicaragua una estrategia de cambio climático, pero una estrategia que tiene en perspectiva los problemas que
usted va analizando sectoriales. Respecto de las aguas, tenemos una enorme experta en esta materia, respecto del sistema forestal, respecto de las costas, respecto de los recursos naturales, la biodiversidad. ¿Hasta qué punto una ley es el precipitado de un trabajo del gobierno en relación con aspectos sectoriales que luego nos van a dar un conjunto de iniciativas que podrán luego orientarse, y usted lo señala muy bien, la estrategia nicaragüense de cambio climático le falta mayor monitorización, le falta coordinación? ¿Hasta qué punto hay que empezar por los temas sectoriales que ya existen? Especialmente quiero que en el agua quizá la doctora Bamen lo resaltará, para luego, con esos elementos de urgencia de las poblaciones más vulnerables, abordar ya con ese precipitado de resultados una ley global. Es mi opinión. Soy partidario de una ley de cambio climático, pero más partidario de abordar las temáticas sectoriales y, conforme veamos su eficacia, en abordar al final una ley global. Pero bueno, me parece que es enormemente útil su perspectiva. Bueno, tengo que acabar ya. Como ve, la tesis me ha suscitado cantidad de cuestiones. Creo que le felicito de nuevo por el trabajo realizado. A mí me ha servido para conocer este maravilloso país, para ver otras perspectivas de cambio climático en esta zona del mundo, pero le digo que hay muchísimos puntos comunes entre el área europea en el que yo vivo y el área, y al final yo creo que la conclusión de todo esto es que debemos de abordar el cambio climático con colaboración. Señalo, por ejemplo, el proyecto Euroclima, que está produciendo grandes resultados en la colaboración entre el Istmo y Unión Europea, pero también las alianzas que hay dentro del propio Estado. Me ha gustado mucho ver en internet que hay una ONG que se llama Alianza por el Cambio Climático, que está promoviendo, es una plataforma social donde hay empresas, donde hay ONGs. Yo estoy convencido de que abordar el cambio climático no es solo cuestión de un país, de un gobierno, es cuestión de la sociedad internacional y es cuestión de un país, de todas las entidades sociales, la ciudadanía, que debe colaborar, que debe invertir, como el propio Papa Francisco propone en su encíclica, un cambio de conductas, empezando por los ciudadanos, para abordar los grandes retos del cambio climático. Y sobre todo, y destaco especialmente, la solidaridad con aquellos colectivos más perjudicados, más vulnerables de cada país. Pues, sin más, termino aquí mi intervención, señora presidenta, y reitero mi felicitación a la universidad, a la UCA, al doctorando, por supuesto, a su director y también al director del programa de doctorado de esta universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Nola. Vamos a proceder a pedir la intervención del doctor Francisco Sáenz Navarro. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, a la UCA, a la doctora Piel, que nos ha traído aquí, nos ha dado una gran acogida, con muchos detalles. Y muchas gracias al estudiante por el esfuerzo. Muchas gracias, Mario, por el gran esfuerzo en ese. Sí, decía Mario, por el gran esfuerzo y sobre todo un tema extremadamente importante, muy importante, muy actual.
conocemos, primero que quiero decir una cosa, yo soy un pez fuera de agua aquí, porque no soy del área política, vengo del área más técnica, del doctorado en ciencia, aunque, digamos, desde que he empezado mi trabajo de investigación profesional, siempre más me he dado cuenta de la importancia del ser humano, ¿no? Aunque si queremos llegar a la sostenibilidad en el uso de los recursos, obviamente el factor humano es. Entonces soy yo. Sí, tengo vibración de edad, quisiera decir. Entonces yo he ido abordando temas de la economía, del análisis, también el uso de la psicología ambiental, para analizar cómo tomamos decisiones, cómo entendemos los problemas. Y digo eso porque el tema del cambio climático realmente es un tema muy complejo. Se caracteriza por una palabra muy importante que es la incertidumbre. Nosotros como seres humanos, como científicos, tenemos algunas certidumbres. Sabemos que la temperatura del mundo ha ido aumentando. No sabemos cuánto va a cambiar la distribución del agua, de la precipitación. En Centroamérica sabemos que en los últimos 40 años han ido aumentando los fenómenos extremos. No ha aumentado ni disminuido la cantidad de lluvia que cae por año. Lo que ha cambiado es su distribución. Entonces, eso lo digo porque ese es el nivel de conocimiento que tenemos y que obviamente tiene que estar a la base del diseño de una política de cambio climático y en la definición de lo que son los derechos. Lo que tenemos que saber cómo esos derechos están asociados a la dimensión biofísica, o sea, lo que es la cuestión de los recursos que nosotros ocupamos para fomentar ese famoso derecho a la vida. Entonces, en el caso del agua es uno, en términos de calidad de agua, cantidad de agua que tenemos a disposición, pero obviamente tenemos muchísimos otros elementos como por ejemplo la biodiversidad. Entonces, cómo estas variaciones biofísicas se reflejan después sobre la sociedad o sobre los sistemas naturales, tenemos mucha incertidumbre. El hecho de que tenemos mucha incertidumbre, siempre más hoy día se reconoce que frente a la complejidad no existe un solo actor que pueda sobrellevar el entendimiento del problema y el diseño de soluciones adecuadas y robustas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el abordaje, cuando hablamos de política de cambio climático, el Estado, si nosotros pensamos en una ley, es insuficiente. No solo en Nicaragua, en cualquier lado del mundo. Se habla de gobernanza, justamente, la palabra gobernanza nace del hecho de que no es el gobierno, es la gobernanza, es una red de múltiples actores que tienen que colaborar porque ninguno tiene el conocimiento perfecto para poder regular un problema. Yo siempre hago un ejemplo del caso del fumar. En el caso del fumar tenemos clarísimo cuáles son los efectos del fumar y puede ser regulado por el Estado de un día para otro prohibiendo fumar en lugares públicos y eso tiene un efecto en el caso de la salud del país. Pero con el tema del cambio climático y la complejidad intrínseca en este tema implica que nosotros necesitamos de múltiples actores. El Estado necesita la academia, y con los problemas que existen en muchos países en desarrollo, donde no hay mucha investigación aplicada, no hay mucho recurso, la gran parte de la investigación es hecha por universidades del norte, pero también necesita el ciudadano. Entonces, en la definición de lo que es el derecho a la adaptación, es también el derecho a participar en la construcción de lo que es la verdad y la construcción de las respuestas. Entonces, en ese sentido, hay un tema que me parece interesante que podemos llamarla como en latín una melioratio,
digamos, por ejemplo, aportar cuál es el rol de la educación. Se menciona la institucionalidad pertinente al tema ambiental, pero hay un rol fundamental en lo que es la participación ciudadana de la educación. Y cuando hablo de la educación no es solo la educación formal, es también la educación que pasa por los métodos, y la educación en realidad pasa por muchos medios. El ciudadano se puede informar y educar sobre el tema por muchísimos medios. Entonces es la educación formal, pero también los otros medios que entran en la imagen. Otra mejoración que yo mencionaría respecto a la tesis es el hecho de que cómo se define injustamente el tema de la adaptación como un derecho humano. Yo evitaría o abordaría el tema de la mitigación desde la perspectiva de qué implicación tienen los compromisos del país en mitigación sobre la adaptación. O sea, sobre cómo se revierte, por ejemplo, hay mucha discusión sobre aspectos éticos que tienen que ver con, por ejemplo, la lucha de la deforestación y la participación de las comunidades en los territorios forestales. Si yo tengo un objetivo de disminuir la deforestación para disminuir las emisiones por uso de la tierra, ¿qué implicación tiene esto? Que es un objetivo de mitigación. ¿Qué implicación tiene esto para la adaptación, para la capacidad adaptativa de estas comunidades? Entonces, la lectura que metería dentro de la tesis sobre mitigación pasaría por la perspectiva de los ojos de la adaptación. El otro aspecto que me parece que sería bueno abordar es también, se aborda mucho el tema de la política nacional y de las instituciones nacionales, pero obviamente sabemos que para la concretización de la adaptación como derecho humano y también, digamos, por ejemplo, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es fundamental que los territorios en todo el país tengan la capacidad y la conexión con estas políticas nacionales para poder actuar. Entonces, una lectura de lo que es el vacío o dónde están las necesidades mayores de fortalecimiento en los territorios, esto incluye, para concretizar esos derechos humanos, esto puede ser incluyendo, por ejemplo, fomentar espacios de resolución de conflictos. Muchos territorios, en la mayor parte de los problemas que enfrentan en el uso de recursos naturales son muchos conflictos, entre concesiones de agua, concesiones mineras, madera ilegal, etc. Entonces, todos esos temas para mí enriquecerían aún más la tesis. Para mí tiene un mérito muy grande porque verdaderamente desde que trabajo en el tema no he visto una tesis sobre esto en la región. Y como digo, a nivel mundial hay mucho trabajo en el tema de ética y desarrollo sostenible, pero sobre derecho humano y adaptación no hay mucho, entonces un punto a favor importante. También gracias por haberme invitado a esto. Muchas gracias por su intervención. Bueno, yo también quiero felicitar al candidato. La tesis para mí se ha desarrollado de una manera con un hilo rector lógico desde el conceptual del derecho humano hasta el derecho ambiental. También se ha incluido temas sociales, biofísicos y también de derecho en una relación muy cerca, lo que realmente yo mismo he aprendido mucho. Se ha aprovechado de todas las referencias bibliográficas internacionales, regionales y nacionales, con una excelente revisión para hacer un buen análisis. Se ha ido también en los temas que son relacionados con el cambio climático, como el bosque y biodiversidad, y para concretizar en la necesidad de tener más investigaciones en los países para poder realmente ofrecer soluciones reales. Para eso quería pedirles algunas respuestas
algunas preguntas que para mí son importantes a tener una mejor comprensión y también yo creo que para el público. Es muy importante en el primer capítulo cómo han podido realmente ir en el desarrollo del derecho humano hacia el derecho de un medio ambiente sano. La relación histórica de su desarrollo, sería bueno profundizar un poquito, ya que para nosotros, que tampoco soy experto en derecho, pero encontraba ese tema muy importante. También mencionas en la tesis que las conferencias climáticas globales, que todo el mundo, nosotros hemos estado pendientes de los resultados y también con un poquito de frustración de la falta de ponerse de acuerdo de las naciones en el mundo. Entonces menciona que las conferencias climáticas han facilitado la aprobación de los instrumentos jurídicos internacionales. Tal vez podría profundizar un poquito cómo ha sido ese proceso y algunos comentarios sobre los últimos acuerdos de París, que tanto van a lograr aportar a la situación de cambio climático. Y de último, como es mi tema y me apasiona, y te felicito por mencionar y por ir elaborando sobre la relación entre el cambio climático y el agua, cómo eso ha sido también plasmado, cómo se ha plasmado también en las leyes y los instrumentos globales y regionales que se han desarrollado. Muchas gracias. Bien, miembros del tribunal, les agradezco de antemano los comentarios y las observaciones, así como las preguntas que voy a tratar de profundizar y dar respuesta a cada una de ellas. Creo que coincidimos que la tesis, por su novedad, logra enriquecer el contexto del debate a nivel doméstico, nacional, pero a la vez a nivel regional, a través del instrumento, como muy bien decía el profesor Sáenz, a través del sistema de integración centroamericano. Y a pesar de las limitaciones que nos encontramos, como muy bien decía el profesor Viñola, muchas cosas vienen enlatadas de los países del norte. Sin embargo, creo yo que es una buena oportunidad para que la academia, como muy bien dice el profesor, y en lo cual coincido, la problemática es sumamente compleja, de ahí que lo abordo desde el punto de vista del concepto de paradigma, porque el tema es, además que es multifacético, multidimensional, agarra una serie de ciencias y diversos ámbitos financieros, productivos, tecnológicos, de política, jurídicos, institucionales, sociales, culturales, incluso hasta desde el punto de vista de género, como muy bien detallado en la tesis. El género humano de la mujer, probablemente, de acuerdo a la opinión de su servidor, el autor de esta investigación, demuestra que las mujeres, por la propia cultura que existe en nuestra región y especialmente en nuestro país, es la que se va a ver mayormente afectada. Adicionalmente a los grupos vulnerables, como el caso de la niñez y los ancianos. Por muchas razones, la propia cultura rural, la propia cultura machista que se ha acentuado durante varias generaciones, así como por el hecho de que el género masculino es el único que puede salir a resolver los temas cuando hay una amenaza o un evento extremo en las determinadas zonas del país. No obstante, voy a tratar de dar mis explicaciones, comenzando con la del profesor Sáenz.
Desde el punto de vista de política pública, lo abordo, sin lugar a dudas. El tema es de carácter global y tal como usted dice, profesor, quise hacer un breve aporte con una propuesta de ley. No está terminada, es decir, es una semilla para que el legislador el día de mañana, cuando tome la decisión, pueda ser un insumo para la formulación de lo que podría ser la propuesta de ley de cambio climático, dividida en dos grandes ámbitos: el ámbito de la mitigación y el ámbito de la adaptación. Luego, agradezco los comentarios para tratar de mejorar el capítulo 1 sobre el tema de justicia climática. Creo yo que existe una estrecha relación entre derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano con la justicia climática a partir del Acuerdo de París. La posición, y voy a tocar el tema del Acuerdo de París porque entre anotaciones lo tomé. La posición del gobierno de Nicaragua es una posición netamente política, desde el punto de vista de la justicia climática, porque los predecesores y los responsables históricos de esta problemática es a partir de los países en desarrollo. Y obviamente esto está atado a las contribuciones voluntarias, que es un resultado del Acuerdo de París, para que los países en desarrollo poco a poco también se incluyan dentro de la dinámica de la reducción de las emisiones, que es lo que en definitiva trata las diversas conferencias realizadas hasta la fecha para el cumplimiento del artículo número 2 del protocolo, que son la reducción cuantitativa de las emisiones brutas de los países desarrollados agrupados en los países del anexo 1 y del anexo B específicamente, que son los países más desarrollados. Sin embargo, podríamos decir que el gobierno de Nicaragua apela a tratar de establecer el cumplimiento estricto del protocolo de Kioto antes de establecer contribuciones voluntarias, porque en definitiva también se ha demostrado en los últimos 20 años de todo este proceso de estructuración de un régimen jurídico internacional dentro del ámbito del cambio climático es que la financiación está plegada de una serie de criterios, condiciones y requisitos que en muchas ocasiones para el tema, por ejemplo, de mitigación, llámese costo de transacción, resulta ser engorroso. De igual manera para los otros fondos que se han logrado derivar del Acuerdo de París, el Fondo Climático, el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde, etcétera, llámese entre comillas la financia climática, traen una serie de condiciones y el país, si no se empodera de las condicionantes y los requisitos, creo que sería una de las cosas que más perdería, principalmente porque la estructuración de estos fondos trae consigo recursos adicionales a la ayuda oficial de desarrollo y que en definitiva el gobierno de Nicaragua no cuenta y requiere en gran medida de las dos fuentes, tanto de la ayuda oficial de desarrollo como de todo lo que se conoce como la finanza climática. Sobre el tema del capítulo 2, profesor, totalmente con usted, debo decir que obviamente abordo desde el concepto de paradigma por lo complejo, por lo multidimensional, por lo multifacético y obviamente respaldo la opinión del profesor Viñola, en donde lo principal que trae consigo este paradigma es la incertidumbre. El concepto incluso de adaptación, todavía hay diversos autores, como por ejemplo Bolton o Frankhauser, que no se ponen de acuerdo dentro del tema moral. ¿Qué es lo que pretende la adaptación como proceso? ¿Es tratar de mitigar el impacto o es reducir los efectos negativos para sacar ventaja de los impactos positivos? Y entonces existen todavía diversas escuelas de pensamiento encabezadas por diversos autores, entre ellos me atrevo a decir el CADI de Costa Rica, encabezado por diversos doctores como el doctor Viñola, que han venido generando una serie de corrientes alternativas, como por ejemplo la ecología, una ecología más inteligente,
para tratar de facilitar opciones de resiliencia climática en los diversos ecosistemas. Coincido con usted, profesor, que yo abordo el informe especial 4 o el cuarto reporte especial del IPCC, porque en el momento en que comencé la estructuración de la tesis fue que sale la estructuración del reporte 5. A nivel global solo se han producido los 5 reportes del IPCC y han tenido una escala más o menos quinquenales, o como este que nació decenal, me atrevo a decir. El cuarto reporte del 2007 y este reporte, el quinto reporte del 2017. Es decir, 10 años para que el panel intergubernamental pudiera generar información más precisa, más actualizada, pero aún así, repito, tratando de reducir un poco más la incertidumbre que genera esta problemática. Luego, ¿hasta qué punto el impacto que tiene el retiro del Acuerdo de París del gobierno de Estados Unidos? Obviamente, el gobierno de los Estados Unidos, además de ser el segundo emisor, porque ya fue superado por China, un país en vía de desarrollo, también debo decir que la diferencia entre China y Estados Unidos no es de emisiones, sino que también de las contribuciones que dan tanto a las Naciones Unidas como a las contribuciones de los fondos de la finanza climática. Entonces, un retiro de un contribuyente a la finanza climática como los Estados Unidos, sin lugar a dudas, es bastante lamentable, porque las contribuciones dependen de lo que los países desarrollados puedan ofrecer. Y creo yo que esto lo vamos a ver principalmente ya no en la finanza climática. Las contribuciones americanas van a venir dentro del punto de vista de la política exterior aplicada a través de la asistencia oficial de desarrollo o dirigida directamente a través de su brazo ejecutor con las donaciones o financiación técnica, la Agencia Americana para el Desarrollo. Yo sí creo que Nicaragua, desde el punto de vista, y tomo posición a partir de que al no ratificar y no suscribir el Acuerdo de París, la relación costo-beneficio es de mayores costos para este país que depende exclusivamente tanto de créditos internacionales como de donaciones o de la ayuda oficial al desarrollo a partir de la cooperación bilateral. Creo que el gobierno de Nicaragua deberá de tomarse un tiempo. Creo que ese tiempo viene a partir de la generación de la tercera comunicación nacional, en donde ya está en confección, y creo que con el análisis factual de los datos estadísticos del inventario nacional de gases de efecto invernadero se podrá generar alguna discusión para tomar la decisión. Si no lo incluimos, recuerden que Siria tampoco es un país que no lo ha ratificado, Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos que no manifestó suscribir el acuerdo de paz. Obviamente hay otros países como Corea del Norte que no pertenecen al concierto de las Naciones Unidas. Sobre el tema forestal, las emisiones, y se refleja por este autor en la tesis, las emisiones, el flujo principal de emisiones a nivel centroamericano dependen más del sector de cambio de uso del suelo y forestería que del sector de generación eléctrica. Es decir, la matriz eléctrica regional confluye desde diversas fuentes renovables y obviamente también el uso de fuentes energéticas derivadas del combustible fósil. Sin embargo, la mayor fuente de las emisiones se debe al cambio de uso del suelo y la forestería. Nos estamos, a nivel regional, nos estamos quedando sin bosque, y eso tiene un impacto no solamente para el calentamiento global, sino también para los ecosistemas y para el desarrollo humano sostenible que la generación actual, probablemente desde el punto de vista ético-moral, como quiero decir, profesor, estamos dejando en indefensión a las futuras generaciones, porque no estamos dejando ese medio ambiente al nivel óptimo a cómo lo recibimos. Entonces, es condición, creo, sine qua non tratar de restituir el derecho ambiental en función del uso y manejo de los recursos naturales para los ciudadanos centroamericanos. El SICA, como instrumento regional intergubernamental, no multinacional,
hay que aclararlo, pero ha fomentado varios instrumentos jurídicos regionales: la Convención Regional de Cambio Climático, la Convención de Conservación de la Diversidad Biológica, y otra serie de instrumentos internacionales del cual Nicaragua es parte suscribiente y ya los ha incorporado en su marco legal vigente. Lo que ha faltado desde el punto de vista regional es tener la capacidad para el monitoreo, para la evaluación constante y para el replanteamiento continuo de nuevas opciones que traten de medir el alcance de la situación del arte y la ciencia en la actualidad a nivel regional. Entonces, estamos más dependiendo de los proyectos regionales, y una vez que se acaba el financiamiento regional, se acaba el proyecto, en lo cual cada país debería empoderarse de la información que genera para adoptarla y poder entonces, como punta de lanza, intervenir en nuevas acciones para poder facilitar la resiliencia y las opciones de adaptación. Un tema específico que preguntaba distinguido miembro del tribunal, el profesor Sáenz, sobre el tema marino costero. Bien podría escribir una tesis sobre el impacto del cambio climático en la zona marino costera. La doctora Báñez ha escrito sobre el tema de los recursos hídricos en general, pero enfáticamente también sobre los recursos hídricos desde el punto de vista de zonas costeras. Nicaragua ha venido abordando el tema, pero no expresamente dirigido o focalizado hacia el tema de cambio climático, sino a la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque ha instalado los sistemas de alerta temprana como una forma de prevenir el hecho de los tsunamis o de las eventualidades como los huracanes, los ciclones tropicales. Sí creo que está pendiente el tema de la contaminación del marco acuífero por la invasión o el crecimiento del nivel del mar a la zona marino-costera, que va en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan y dependen del recurso hídrico de esa zona. Creo que tiene usted razón, es un buen elemento para complementar, y me atrevo a decir, podría ser un capítulo de una investigación o un artículo científico sumamente interesante. Coincidimos, profesor, la ley es oportuna, pero hay que crearle otros elementos para poder incidir en regular la actuación de los seres humanos, en este caso de los ciudadanos nicaragüenses, frente a los bienes jurídicos ambientales, suelo, agua, foresta, etc. Sin embargo, creo yo que hay que comenzar por algo, y regular la actuación del ser humano es básica. Coincido con lo que dice el profesor Miñola. Aparte del instrumento legal, deberíamos de tener una campaña permanente o los contenidos de educación ambiental en el sector primaria y secundaria dirigidos específicamente a la conservación de los recursos naturales, además de lo que ya tenemos, pero enfáticamente hacia la conservación del recurso forestal. Y hablo del sector forestal porque en la tesis también hablo que el sector forestal actúa como un capital o como un bien jurídico sombrío, en donde está secuestro de carbono, en donde hay servicios ambientales para el manejo de cuencas hídricas, en donde hay otros servicios como por ejemplo de belleza escénica o de polinización, de hábitat para la biodiversidad, en los cuales también conviene hacer otro artículo científico alrededor específicamente del tema de los servicios ambientales y los bienes jurídicos ambientales en su contexto económico, tal como dice el profesor Miñola. También coincido, profesor, con usted en su reflexión. La ley es general. Lo que propongo son algunos elementos para la estructuración de un instrumento que desde mi punto de vista lo veo como una ley general y que luego debería ser específica por cada sector. Es decir, de la ley podrían derivarse la estrategia sectorial, por decirlo así, del sector salud. Es decir, la estrategia de salud frente a la adaptación y la mitigación al cambio climático. ¿Qué sucede con todos los manejos de los residuos hospitalarios? ¿De qué manera podemos reducir las emisiones con las plantas diésel que tienen los hospitales? Instalar paneles solares. Entonces, esa estrategia sectorial, por ejemplo, en el sector salud se podía derivar de esta ley general de cambio climático, y así sucesivamente podríamos tener la ley de seguridad alimentaria frente al cambio climático, delineada a través de la institución del MAC, el Ministerio Agropecuario,
en el cual podría delinear cuáles deberían de ser los lineamientos estratégicos para el cumplimiento de esta ley general que este autor propone. Pero coincidimos, podría ser una ley general derivándose de ahí estrategias y políticas más sectoriales: el sector educativo, el sector agropecuario, el sector forestal, el sector de recursos hídricos específicamente, para tratar un poco de contribuir a la dinámica de superar los problemas que nos aquejan en este presente y en el futuro inmediato. Sobre las reflexiones del profesor Viñola, la problemática del cambio climático, tal como usted dice, lo cual yo respaldo, profesor, es sumamente compleja. Y esa complejidad no basta solamente con el instrumento llamado Estado para tratar de regular o inducir la actuación de los ciudadanos frente a los bienes jurídicos ambientales, específicamente el tema de bosque o de agua y suelo, sino que coincido con usted que la sociedad en general, el ciudadano, la comunidad científica y la comunidad académica específicamente deben de contribuir a ese esfuerzo conjunto con el aparato estatal. De igual manera, el rol de la educación ambiental dentro de los contenidos de educación del sector primaria y secundaria deberían de fomentar y estructurar paulatinamente a largo plazo el cambio de esa cultura de ver el árbol cuyo valor es cuando ha sido cortado y no cuando está en pie. Y de igual manera, el valor del agua cuando ya se contaminó, y no el hecho de valorar el agua para lograr producirla y satisfacer la demanda del consumo humano. Coincidimos, profesor, en que el tema de mitigación y adaptación desde mi punto de vista son complementarios. Digo esto, tal como usted también lo afirma, el hecho de evitar las emisiones o de fomentar plantaciones forestales para que secuestren gases de efecto invernadero también facilita las opciones de resiliencia climática y las opciones de adaptación frente a la escasez de recursos hídricos o frente a otros servicios ambientales que son necesarios para el ser humano. Cuando usted manifestó, profesor, que el tema de adaptación en relación a los territorios es un buen tema, lo discutimos con el tutor y rebasaba más allá de las capacidades o de los objetivos que nos habíamos propuesto en la investigación. Pero respaldo la opinión de usted que a nivel regional, incluso a nivel nacional, me atrevo a decir que es escaso o nula la investigación aplicada sobre los temas de adaptación y la relación con los territorios. Básicamente porque en nuestro país, específicamente el tema de cambio climático se ve a nivel gubernamental, pero a nivel de las instituciones públicas. Y no existe articulación con las alcaldías para tratar de aplicar en el territorio. Es más, voy más allá de la alcaldía. El estatuto regional autonómico de los consejos regionales de la costa caribe, del sur y del norte, tampoco tienen articulada esa relación entre el tema de mitigación y adaptación al cambio climático desde el punto de vista común todo, a nivel del Estado nicaragüense. Su sugerencia es válida y sería bueno retomarla. Me comprometo en fomentar un artículo al respecto, profesor. Tratando de responder la pregunta y los comentarios de la profesora Bárbara, le agradezco, profesora, por su comentario alrededor de la investigación. Sobre el tema de las conferencias y cómo han venido facilitando un régimen jurídico internacional. Las fuentes de derecho internacional público nacen a partir de la conferencia de los estados por determinadas problemáticas, se generan a través de los organismos internacionales como la ONU, el SICA,
por ejemplo, a nivel de aplicación regional. Y dentro de las Naciones Unidas, las problemáticas globales como la capa de ozono, la contaminación de los mares y el tema del calentamiento global ha generado diversos instrumentos jurídicos internacionales que vienen estructurando lo que se conoce como un régimen jurídico a partir de todos los instrumentos que se derivan de una convención, de un acuerdo, de un convenio internacional. Así nació este tema, a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y de esta convención se han derivado el Protocolo de Kioto, que es el que establece formas de reducción, y ha habido una serie de conferencias que usualmente se pone el nombre del país para conceptualizar el acuerdo tomado en ese país, y así está la conferencia de Bali, los acuerdos de Cancún, los acuerdos de Lima y el último que podemos decir que es el acuerdo de París. Ese es el proceso de confección del régimen jurídico internacional sobre el cambio climático, en el cual cada acuerdo internacional genera determinados resoluciones que se vuelven vinculantes y se incorporan al instrumento que lo deriva. Y de esa manera se complementa en la configuración del instrumento para poder después estructurar lo que hoy se conoce como el régimen jurídico internacional sobre el cambio climático. El Acuerdo de París, en donde usted también manifiesta un comentario reflexivo. Dentro de este régimen jurídico ha generado la estructuración de lo que se conoce como las finanzas climáticas. Y dentro de ese régimen jurídico, entonces, usted hoy encuentra diversos requisitos, diversos secretariados y diversas estructuras de gobernanza internacional para manejar, analizar y disponer de los recursos donde los países en vía de desarrollo como el nuestro pueden aplicar. Y de esa manera el Acuerdo de París incorpora esas resoluciones de esos temas a ese régimen jurídico. Nuestro país, obviamente, como parte suscribiente de la Convención Marco de las Naciones Unidas, del protocolo y de todos los acuerdos, aproximadamente 22 conferencias internacionales con acuerdos resolutivos, ha sido parte firmante. Creo que Nicaragua se va a incorporar con el Acuerdo de París. Va a esperar un momento para ver el desenvolvimiento y la estructuración de la finanza climática, producto de la relación costo-beneficio que les decía, porque creo que Nicaragua requiere recursos para poderse adaptar frente a los embates. La organización no gubernamental del Human Watch, en los últimos 4 informes, Nicaragua ha aparecido a lo largo de los últimos decenios entre el segundo, tercero o cuarto lugar de los países en los últimos decenios que han sido más impactados por el cambio climático. Si nos vamos a la convención de hoy, que es sobre la convención de la gestión de riesgos, donde el SINAPRED es la contraparte institucional de nuestro país, y usted lo une con la gestión del riesgo climático, se da cuenta, y lo que al final usted sí dice, nuestro país tiene que facilitar opciones de mitigación y resiliencia climática en todos los ámbitos, a partir de la gestión de riesgo y específicamente la gestión de riesgo climático. Con eso espero haber dado respuesta a los comentarios y reflexiones que he expresado. Estoy dispuesto a seguir escuchando las preguntas que tengan a bien alrededor del proyecto. Bueno, muchas gracias. En estos momentos nosotros como jurado nos vamos a retirar para proceder con la evaluación y luego regresamos para informarles a ustedes de los resultados. Muchas gracias, candidato a doctorado, por todas sus respuestas y comentarios.
Bueno, me complace mucho a informarles que hemos evaluado la tesis con sobresaliente cum laude. Felicidades. Invitamos al doctor Torres a pasar adelante para firmar la acta con la evaluación cualitativa. Por favor, adelante. A continuación, los miembros de este tribunal impondrán el traje académico como símbolo del ingreso a la comunidad científica doctoral. El color predominante de esta investidura es rojo, porque rojo es el color distintivo de las ciencias jurídicas según la UNESCO. El traje está compuesto por una toga negra larga que significa reminiscencia del manto sagrado que vistió Jesucristo. Es símbolo de alta nobleza y santidad. La puñeta o ribete es el elemento del traje académico privativo de los doctores y doctoras. En este momento, el primer miembro impone la esclavina o museta. Como símbolo de dependencia, esclavitud al servicio, dispuesto a servir la causa que se adquiere incondicionalmente, símbolo de lealtad a la profesión. Enseguida el secretario coloca el peto, que significa unión de la cabeza con la esclavina y la toga, símbolo de comunicación del cuerpo y la inteligencia. Deberán estar unidos inteligencia y lealtad. Finalmente, la presidenta del tribunal impone el bonete o birrete octagonal con fleco. Significa el gorro del doctor que ha culminado su colegiatura. Inicialmente fue para los eclesiásticos que llevaron las sabias enseñanzas. Lleva el compromiso ético que obliga a despojarse de toda corrupción e inmoralidad para una entrega noble y leal, porque está inspirada por el poder de la sabiduría divina, que será incapaz de engañar.